Dentro de una reacción nosotros conocemos que tienen sus reactivos, o reactantes, y sus productos, ¿ve? Los resultados. Ahora, existen los siguientes tipos de reacciones. Ya está por su mecanismo, transferencia de electrones, por extensión, cambios de energía, etcétera, etcétera. En el primero te dices reacciones de combinación, es cuando combinas dos o más elementos para formar un nuevo compuesto, ¿no? Como en este caso que están los ejemplos aquí. ¿Ya? Eso es de adición. Luego tienen de descomposición o análisis. ¿Cómo es eso de descomposición? Cuando tienes un compuesto ya determinado y eso se descompone en elementos básicos, como en el primer caso, que se ha descompuesto el óxido mercúrico en el mercurio y oxígeno, ¿no? Por descomposición. Luego está la reacción de sustitución o desplazamiento. Es cuando un elemento desplaza a otro, como en este caso de esta sal, ¿no? Se está combinando el zinc con el ácido clorhídrico y el zinc va a desplazar al hidrógeno, miren, y el hidrógeno queda solito. Simple desplazamiento. Luego está el de doble desplazamiento, cuando se desplazan dos, ya en este caso, ya no solo uno. Como en el segundo ejemplo del ácido clorhídrico y el sulfuro de zinc. El zinc desplaza al hidrógeno, el hidrógeno desplaza al zinc. Ambos, los dos desplazan, doble desplazamiento. Luego están las por transferencia de electrones, y esto también hemos visto cuando hemos hecho métodos de igualación, ¿no ven? Métodos redox, aquí es lo mismo. ¿Qué elementos se reducen y quiénes se oxidan? Si hay cambios de números de valencia, es una reacción redox, ¿ya? Pero si no hay cambios en el número de oxidación o valencias, es una reacción no redox. Nada más, así de sencillo, ¿ya? El otro, por su extensión, las irreversibles y las reversibles. ¿Cuándo es irreversible? Cuando dos elementos o compuestos reaccionan y forman uno nuevo. Y esa formación de ese nuevo compuesto ya no vuelve a ser lo que era antes. A eso se le llama irreversible. ¿Listo? Y la otra, que es la reversible, es cuando tú tienes dos elementos, formas un nuevo compuesto y ese compuesto vuelve a ser elementos de nuevo, como en el caso del agua. ¿Listo? Se combina hidrógeno con oxígeno, formas agua, obviamente, y esa agua, por un método físico-químico, se vuelve a convertir en hidrógeno y oxígeno, ¿no? En este caso por electrólisis. ¿Ya? Luego tienen el de según los cambios de energía calorífica, y aquí es por si acaso está la endotérmica y la exotérmica. Pregunta de examen: ¿cuándo se considera una reacción endotérmica? Cuando esta reacción necesita calor para reaccionar. Esa es una reacción endo. Endo necesita, absorbe calor del medio. ¿Está bien? O puede, obviamente, en este caso, se puede exponer al fuego, ¿no? Para que reaccione ese compuesto. ¿Listo? Necesita de calor. En cambio, la exotérmica desprende calor. Se da la reacción y automáticamente esa reacción desprende calor. Esa es la diferencia entre endo y exotérmica. Es por si acaso, pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuándo es una reacción endotérmica? Cuando necesita calor. ¿Cuándo es una reacción exotérmica? Cuando desprende calor. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego tenemos las reacciones ácido y base. ¿Cuándo se dan? Pregunta de examen, lo mismo. ¿Cuándo se da una reacción de neutralización? Cuando combinas un ácido y una base. Ahora, la otra pregunta puede ser: cuando se tiene una reacción de neutralización, ¿cuál es el producto? El producto es una sal. ¿Listo? Es una sal el producto cuando tú combinas un ácido y una base. ¿Listo? Se produce o se forma sal, mejor dicho. ¿Está bien? No se olvide. Y por último tenemos reacción de combustión.
Pregunta de examen. ¿Qué compuestos libera una reacción de combustión? Son tres cosas que libera, o tres sustancias que libera. Dióxido de carbono, calor y agua. Esa es la respuesta. ¿Ya? Cuando tienes una reacción de combustión, sea cualquier cosa que se combustione, desprende agua, desprende CO2, dióxido y calor. Si tú prendes, por ejemplo, un tronco, eso va a desprender. Estás combustionando el tronco, ¿no? O la madera. De ahí va a desprender dióxido, calor obviamente, y después agua también, ¿no? Y esa misma agua vuelve a evaporarse obviamente, ¿no? Por la misma calor. ¿Estamos de acuerdo? Listo, no se olvide entonces. Haremos unos cuantos ejemplos de esta parte, ¿ya? Es un poco teórico si se fijan, entonces... solamente es un poquito de lectura esa parte, ¿ya? Para que se entienda toda esa parte teórica. Listo. Haremos estos ejercicios. Vamos a ver qué tipos de reacciones son estas. ¿Ya? A ver, ahí tienen ustedes sus reacciones. Les vamos a poner qué tipos de reacciones son, ¿ya? El primero, miren. Hidrógeno más oxígeno. Agua. Es una reacción de adición o análisis, ¿no? O perdón, de adición, ¿no? Combinación, ¿no? ¿Qué les ponemos aquí? Reacción de combinación. Reacción de combinación. El otro, tienes ácido carbónico más un metal y se está formando el carbonato de sodio y hay desprendimiento de hidrógeno. ¿Qué tipo de reacción es? Muchachos, participen. Ahorita hemos visto la teoría. ¿Qué tipo de reacción es esta? Es una reacción de simple sustitución. El sodio está reemplazando al hidrógeno, miren. Y el hidrógeno está quedando solo. Simple sustitución. ¿Listo? El otro, hidróxido. Ah, miras, estás partiendo de un compuesto ya formado. Y ese compuesto formado se está separando en dos sustancias o en dos compuestos. A esto se le llama de descomposición. Ya, descomposición, no se olvide. Hola, hola. Descomposición. El otro, tienes hidróxido y tienes ácido. Y se está formando una sal. ¿Qué tipo de reacción es? Ahorita les explico. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Sustitución? No. Ahorita. Desplazamiento, sí. No, tampoco. Ahorita hemos mencionado. Ahorita hemos dicho. ¿Qué será? No. Es de neutralización. Les he dicho que cuando tienes una base y un ácido, se forma una sal. ¿Lo ve? Se forma una sal. ¿Listo? En este caso va a ser de neutralización. Neutralización. Listo. Tienes metano
oxígeno, se forma dióxido y agua. ¿Qué será? No, muchachos, no adivinen. ¿Qué será, muchachos? A ver. Metano. El metano, ¿qué tipo de compuesto es? Es un combustible, es un hidrocarburo, ¿no ve? Y el hidrocarburo con el oxígeno, les había mencionado 3 características para que sea combustión. Y aquí tiene 2 de las 3, ¿no? Pero obviamente está calor también, porque esto va a desprender calor. En este caso aquí va a ser de combustión. ¿Ya? Es una reacción de combustión esto. Y el último. Tienes 2 elementos simples y se forma un nuevo compuesto. Va a ser combinación. Muchachos. Teoría es, ¿no? Es teoría por si acaso, ¿ya? Es teoría. Toda esa parte es teórica. ¿Listo? Preguntas. ¿O quieren que les explique un hito más rapidito? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, profe, unita más, por favor. Ya, rapidito. Esto es lo que hemos visto. ¿Ya? A ver, que se entienda esto bien. ¿Cuándo es de adición o de combinación? Cuando se unen 2 elementos para formar un nuevo compuesto. ¿Ya? ¿Listo? 2 elementos simples forman un nuevo compuesto. ¿Cuándo es de análisis o descomposición? Partes del compuesto y se descompone en 2 o más elementos o sustancias, como en estos casos, ¿no? Y eso era uno de nuestro ejemplo, ¿no? Eso es descomposición, se descompone. Luego estaba de simple sustitución o desplazamiento. Es cuando un hito nada más reemplaza al otro, ¿no? Y aquí tenías tu ejemplo. Metal más un ácido, cualquiera puede ser, ¿no? No siempre es un ácido, ¿no? Puede ser cualquiera, o puede ser un hidróxido incluso. Y aquí desplaza, ¿no? Lo desplaza. ¿Listo? El zinc está desplazando al hidrógeno, por lo tanto, simple desplazamiento. Doble desplazamiento o sustitución también. Lo mismo, pero ahora reemplaza, por el ejemplo de aquí, ¿no? El hidrógeno va a desplazar al zinc y el zinc al hidrógeno, al revés, ¿no? Los dos, doble. El otro era redox. Esto no había. Ese redox pasa cuando hay cambios de números de oxidación. Y esto hemos visto en el método redox también, ¿no ve? ¿Quién se oxida, quién se reduce? Si existe eso, es una reacción redox. Y si no, es una reacción no redox. Nada más. Reversibles y reversibles. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta que una reacción es reversible? Estas flechitas les va a mostrar. De ida y de vuelta. Si ven esta flechita en una reacción, significa que esa reacción puede ser reversible. ¿Ya? Y si no tiene la flechita, obviamente es una reacción irreversible. Nada más. Así se van a dar cuenta. ¿Listo? El otro era endotérmica y exotérmica. Y exotérmica y endotérmica es cuando la reacción desprende calor. Hemos dicho endo necesita de calor para que reaccione, ¿no? Endo. Y exo desprende. Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Endo necesita calor para reaccionar y exo desprende calor. Y esa es la diferencia entre los dos, ¿ya? Luego está la reacción ácido-base, ¿no? Y esto es lo que teníamos como pregunta. Cuando se combina un hidróxido y un ácido, miren, aquí está, lo mismo que hemos resuelto. Tenemos sal y hidrógeno. Aquí, pero me puedes decir, profe, pero esto parece de simple sustitución o doble sustitución, porque el hierro está reemplazando al hidrógeno y el hidrógeno se está quedando con el oxígeno. No.
Esto es una reacción de neutralización. ¿Por qué? Porque forma sal. Va a formar una sal y obviamente o bien hay desprendimiento de hidrógeno o bien hay desprendimiento de agua. Dependiendo obviamente de la reacción, ¿no? Siempre depende de la reacción. ¿Listo? Mucho ojo ahí por si acaso. Y el de combustión. ¿Cuándo se da de combustión? Y eso les he explicado hace un ratito. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Aquí, antes de que les haga la pregunta. ¿Cuáles son esas tres características que tiene combustión? La reacción de combustión: dióxido de carbono, agua y calor. Esos tres. ¿Ya? En este caso de nuestro ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, no tenía calor, ¿no? Uno dice calor, ¿no? Pero ¿cómo yo me doy cuenta? Dióxido y agua. Combustión. ¿Listo? Aquí lo mismo, mira. Hidróxido, ácido, sal y agua de desprendimiento, ¿no? Por la presencia de oxígeno. Neutralización. ¿Listo? Ahora sí, la pregunta de examen para ustedes. Entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿cuál es comburente y cuál es combustible? Puede venir una pregunta, ¿no? No sé, a ver, ¿cómo podría estar planteado? Bueno, yo más o menos lo puedo plantear así, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno son dos distintos elementos, los cuales, bueno, no sé más o menos cómo podemos plantear. Pero la idea es esa. ¿Cuál de los dos se considera como combustible y cuál es el comburente? Y ahí puedes dar tus incisos, tus respuestas, ¿no? Hidrógeno, combustible, oxígeno, comburente, o al revés, ¿no? Oxígeno, combustible, hidrógeno, comburente, etcétera, etcétera, ¿no? Ninguno de los dos, no sé, los incisos que ponen. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es y por qué? Muchachos. Está facilísimo. Hidrógeno. Hidrógeno es combustible. Ya. Y el comburente sería el oxígeno. ¿Por qué? ¿Cómo justificas esa respuesta? Porque el hidrógeno le hace reaccionar al oxígeno. ¿El hidrógeno le hace reaccionar al oxígeno? No. Es al revés. Alguna vez, no sé si en colegio o en cualquier lugar, han debido hacer el experimento cuando tienen una velita y a la velita lo tapan con un vaso, ¿no ve? Lo tapan con un vaso y pasan unos segundos y esa velita se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque le falta oxígeno. Exacto. Si no hay presencia de oxígeno en una combustión, nunca va a arder esa llama, ¿no? No va a haber, bueno, el combustible no va a funcionar. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Por eso se le considera, bueno, por eso es el oxígeno el comburente. Es el medio por el cual existe la presencia, en este caso, del fuego o de la llama. Por más que tú tengas combustible, no vas a poder iniciar una llama si no hay la presencia de oxígeno. ¿Ya? Entonces ahí, para los que no saben, el oxígeno es el comburente. ¿Por qué? Porque permite, en este caso, que la llama arda. ¿Ya? O en este caso, que el combustible se consuma, ¿no? ¿Ya? Y el hidrógeno es el combustible. Es el medio por el cual se produce lo que es la calor o el fuego o la llama, como quieran llamarlo. ¿Listo? Esa es la respuesta, ¿ya? Mucho ojo ahí por si acaso. Son preguntas sumamente sencillitas, pero si no conocemos esa parte teórica, estamos fregados, ¿ya? Listo.
Eso es reacciones químicas, nada más. Solamente es identificar qué tipos de reacciones son y listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y si no hay preguntitas, ya podemos pasar a la parte estequiométrica. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la parte de reacciones, de enlaces que ya hemos visto? Métodos de igualación, nomenclatura, configuración electrónica. Ya, creo que no. Listo. Si se han perdido una de las clases, no se olviden que las grabaciones ya están en mi canal y también el link ya les he compartido justo hace un ratito. Los textos también lo tienen. Y vámonos entonces a la parte de teoría, ya de estequiometría, mejor dicho. Todos los ejercicios que están ahí de métodos de igualación, aquí también están en ecuaciones químicas, aquí está el redox, tanteo, ion electrón, todo lo que les he enseñado, ¿no ve? Aquí está, miren, en medio ácido, en medio básico, quiénes se ionizan, quiénes no se ionizan, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tienen ejercicios para practicar. Y ahora nos vamos a la parte de estequiometría. ¿Qué es la estequiometría o qué estudia la estequiometría? La estequiometría, por si acaso, lo único que hace es se encarga, ya sea de la parte cualitativa y la parte cuantitativa de una reacción química. O sea, aquí vamos a hablar de cantidades, ¿ya? Ya no es como lo que hemos visto en la parte de nomenclatura, ¿no? Cuando hemos hecho, ¿no? Tenemos un metal, combinamos con el oxígeno, nos da óxido tantos. Y punto, ahí terminaba. No, aquí trabajamos con cantidades. 30 gramos de este elemento, 30 gramos de este compuesto, 50 ml, 100 ml, cuánto obtenemos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de reacción es? ¿En qué porcentajes vamos a obtener? ¿Cuánto de pureza? ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto no sirve? ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo en exceso? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya. Todo eso está aquí por si acaso. ¿Qué es lo que tenemos que conocer primero? Ya hemos visto la tabla periódica porque todo lo que vamos a calcular a partir de aquí va a salir de la tabla periódica, ¿no? De la tabla periódica. Les he mencionado que pueden descargarse la aplicación de la tabla periódica para que tengan más datos, ¿ya? Pero lo básico que necesitamos aquí es el peso molecular, que obviamente está dado en la tabla periódica. ¿Listo? Y el número de moles, que va a estar dado obviamente a partir de la masa de un compuesto por el número de, por el peso molecular de un compuesto, ¿ya? A ver, empezaremos con esto rapidito. ¿Cómo es esto del peso molecular? Aquí anotaremos. Peso molecular de un compuesto o elemento. El peso molecular, por si acaso, no es nada más que una determinada masa sobre cada mol de ese elemento o compuesto. ¿Dónde viene dado eso? En la tabla periódica, ¿no? Creo que les he pasado aquí la tablita también, si no, ahí está, ¿no? De ahí viene, ¿ya? Ahí en la tablita les he mostrado, ¿no? Pues tenía su número atómico, su masa atómica, el número de valencias, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene en este caso cada elemento. Peso molecular. Por ejemplo, el peso molecular del aluminio, ¿cuánto será? Eso está en la tabla, ¿no? Si no me equivoco es 27. Normalmente para hacer cálculos trabajamos con enteros. Ahora, si queremos hacer cálculos ya precisos para el laboratorio, obviamente trabajamos con todos sus decimales. Pero en el caso de así solamente cálculos arbitrarios, trabajamos con enteros. Ya en este caso es 26.98, pero lo voy a redondear a 27. Esto es gramos por cada mol, o también podemos decir UMAS. ¿Qué es UMAS? Unidad de masa atómica. Y si se dan cuenta es lo mismo, ¿ya? O en todo caso puede venir de esta forma, 27 gramos. Aquí ya estamos asumiendo que es por cada mol de ese elemento o compuesto, ¿ya? Entonces mucho ojo aquí. En algunos casos he visto las preguntas que le colocan con UMAS y a veces los estudiantes no saben ni siquiera qué es UMA. ¿No ves? Solamente es unidad de masa atómica, o sea, es decir, lo mismo que esto.
¿ya? Por si acaso, por cada mol. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo sería del ácido sulfúrico? Del ácido sulfúrico en este caso sería 98. Profe, ¿de dónde he sacado eso? Haces tus cálculos, pues ahorita les enseño cómo. 98 gramos por cada mol o 98 UMAS o 98 gramos. Cualquiera de estos. ¿No? Puede estar así en las preguntas, ¿no? ¿De dónde sale esto? De la suma de todos los pesos moleculares de esos elementos. Y tengo que tomar en cuenta de todos los átomos que tiene. ¿Listo? Ahora, si tiene moléculas, es otra cosa, ¿no ve? Por decir, del ácido sulfúrico, hemos hecho el cálculo. ¿De dónde viene? De aquí. Tienes 2 hidrógenos, tienes un azufre, tienes 4 oxígenos. Del hidrógeno es 1 gramo por cada mol. Como son 2 átomos, multiplicas por 2 y esto te va a dar 2. Del azufre es 32 gramos por cada mol. Como solo tienes 1, multiplicas por 1, esto te da 32. Del oxígeno es 16 gramos por cada mol. Como son 4, multiplicas por 4 y aquí te va a dar 64, ¿no? Sumas todo esto y esto te va a dar los 98 que te lo anoto ahí arriba, ¿no? Este es el peso molecular de ese compuesto. Sencillito, ¿no? ¿Ya? Ese es el peso molecular. De ahí sale. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes lo siguiente? 3 moléculas del ácido ortofosfórico o fosfórico. ¿Cómo sería el peso molecular de este compuesto? Ya no es lo mismo que aquí, ¿no? Y eso les he mencionado en el anterior. Si aquí hay un numerito, moléculas. Aquí hay 3 moléculas de este compuesto. Entonces, ¿cómo vas a calcular? Pues calculas por 3, multiplicas a todito. Aquí te va a dar 9, aquí te va a dar 3 y aquí te va a dar 12. Estoy multiplicando por 3 nada más, ¿no? Y aquí calculas, pues el hidrógeno ya sabes que tiene 1 gramo por cada mol. O si no, si quieres le anotas UMAS por, como son 9, 9. Y esto te va a dar 9 UMAS, ¿no? Aquí tienes del fósforo, si no me equivoco, es 31. Si alguien está con su tablita, me corrige. ¿El fósforo es 31? Sí, ¿no? 31, ¿ya? UMAS. Como son 3, ¿cuánto vas a tener aquí? 31 por 3 va a ser 93, ¿no? UMAS. Del oxígeno es 16 UMAS por 12. ¿Cuánto es esto? 16 por 12. ¿Quién está con calculadora? 16 por 12. 192. Ya. Sumas todo esto, ¿cuánto te da? 294. 200, es más 9, ¿no? 294. 294 gramos. Perdón, no estamos con gramos, estamos con UMAS. Unidad de masa atómica de este compuesto. De 3 moléculas. Mucho ojo por si acaso. ¿Ya? Nada más, eso es peso molecular. Ahora, después de peso molecular tenemos lo que es el número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? ¿Dónde está Avogadro? Aquí está. El número de Avogadro, por si acaso, te menciona lo siguiente. Y esto es clave. Aquí está. ¿Listo? El número de Avogadro te dice que, en este caso, para un elemento, mucho ojo aquí, para un elemento va a ser igual al peso molecular de ese elemento, que ya sabemos que viene por 1 mol. 1 mol de ese elemento va a ser igual a 6.023 exponente a la 23 átomos. Eso es clave por si acaso. Átomos, no se olviden, de un elemento. Ahora, de un compuesto, ¿ya? El peso molecular en 1 mol va a ser igual, lo mismo, 6.023 exponente a la 23, pero moléculas. ¿Por qué? Porque es un compuesto, por si acaso. ¿Ya? Para un ion o radical,
Lo mismo, el peso molecular del radical va a ser igual a un mol de ese mismo compuesto, por lógica. Y lo mismo, 6,023 exponente a la 23, pero ¿qué? Iones. ¿Por qué? Porque esto es un ion. Mucho ojo ahí. Todo es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Elemento, compuesto y radical. ¿Ya? Ahí está la clave. ¿Listo? Haremos un ejemplito de esa parte. A ver, por ahí alguien se pierde por ahí, si no. Profe, ¿de dónde sacas eso? Me vas a decir. La medida de competencia, ¿cuántos gramos no tiene? ¿Cuántos átomos de...? Ah, ya, esta está bien. Abogado. ¿Qué dice aquí la pregunta? Una medalla de cobre, ya, una medalla de cobre, pesa 635 gramos. ¿Cuántos átomos de cobre contiene la medalla? Dato, peso atómico del cobre. Bueno, aquí nos está dando el peso atómico, ya nos está ayudando incluso. Listo, ¿cómo calcularían esto ahora? Necesito calcular los átomos. O sea, esta respuesta está en átomos. ¿Cómo sería esto? A ver. Muchachos, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Qué hemos hablado ahorita? ¿Cuál es el primer paso? Hemos dicho que para un elemento va a ser igual a su peso molecular, ¿no? Aquí está. 63,5 U más, que hemos dicho que es lo mismo, ¿no ve? Eso equivale a, ¿qué hemos dicho? A un mol. Y un mol equivale a ¿cuánto? 6,023 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos, ¿no ve? Listo. Sabiendo todo esto, ahora sí, ¿cómo sería? Pero yo necesito saber cuántos gramos en 635 gramos. ¿Cuánto habrá? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sería? A ver. Un minuto para que craneen. ¿Cuál es el primer paso que damos? Facilito, pues, muchachos. Primero, siempre parten del dato, ¿ya? Siempre partimos del dato, así que atienden. Tienes el dato, ¿cuánto dice? 600... Un ratito, está sucio mi pantallita. Y ahora sí. Partes del dato, siempre partimos del dato, ¿ya? 635 gramos de ¿quién? De cobre. Yo quiero saber cuántos átomos tenemos. Entonces dices, pues, en un mol, ¿cuánto hay? El peso molecular, ¿no ve? No te olvides que U más es lo mismo, ¿no? 63,5 gramos. ¿No ve? Gramos por cada mol. No te olvides que U más es lo mismo que decir gramos por cada mol.
Entonces aquí estás diciendo, en un mol hay 63.5 gramos. ¿Listo? Ahora, también hemos dicho que en un mol, ¿cuánto hay? Hay 6.023. Está con 2 nomás anotaremos. Si no nos va a dar exactito. A la 23 átomos, ¿no? Átomos. Listo. Mol con mol, chao. Gramos con gramos, chao. Y te queda en átomos, que es lo que te pide el problemita. Multiplicas y divides, ¿cuánto te da esto? Si eres capísimo en física, trabajas sin calculadora. Mira, si recorro la coma a la derecha, esto te queda así. Solo numeritos voy a anotar. Te queda así, ¿no? Recorres a la derecha, 635 exponente a la menos 1. Cuando recorre la coma a la derecha, negativo. Esto con esto, chao, te queda un hito. Y ese 1 multiplicado con lo de arriba te va a dar lo mismo. Pero esto no se puede quedar abajo, sube arriba con... ¿Cómo sube arriba? O estamos a la derecha, a la izquierda. ¿Dónde hemos recorrido la coma? Izquierda, derecha, ¿no? Sube arriba, ¿no? Y aquí vas a tener multiplicado por esto, ¿no? 6.02 exponente a la 23. Esto sube con exponente a la 1, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Cuando se multiplica, porque se supone que aquí hay un 1, todo va a dar tu resultado en átomos, ¿no? La cantidad de cobre va a ser igual a 6.02. Estos dos que se hacen cuando es producto, se suman, hemos dicho, ¿no? Exponente a la 24 átomos. Y tu ejercicio está resuelto. Sencillo, ¿no? Regalado. ¿Alguien se ha perdido? Preguntas. Preguntas, muchachos. Nada más, eso es todo. Si fuese un compuesto, moléculas. Si fuese radical o ion, iones, ¿no? Listo. Ya, muchachos, no se queden con la duda, ¿ya? Si tienen dudas, pregunten. Ya. Luego del número de Avogadro tenemos esta parte que es el número de moles. Y esto también es sencillito, ¿ya? El número de moles de cualquier elemento compuesto va a ser igual, aquí está, aquí lo anotaremos, número de moles. Número de moles. Número de moles. Los números de moles está dado por la masa del elemento compuesto, todo eso entre su peso molecular, ¿no? O sea, el número de moles va a ser igual a la masa del compuesto entre el peso molecular de ese compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Por ejemplo, a ver, no sé si habrá ejemplos de número de moles. Determinar el número de moles. La medalla pesa tantos del oro. ¿Cuántos átomos? Gramos. ¿Cuánto pesa en gramos una molécula? Una molécula, dice, ¿no? Determinar la masa molar. ¿Cuántos moles se encuentran contenidos? Aquí está. A ver, haremos esto. Tenemos una preguntita. Esto es igual sencillito. ¿Qué necesitan aquí? Solo necesitas el peso molecular del compuesto. ¿Y eso de dónde obtienes? Ya hemos aprendido, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuántos moles se encuentran contenidos en 120 gramos? Esta es la masa. No sé si quieren anotarse los datitos. La masa de quién? 120 gramos de quién, dice, de agua, dice, ¿no? 120 gramos de agua. ¿Listo?
Y te está preguntando los moles. ¿Qué necesitas del agua? Su peso molecular. El peso molecular del agua, por si acaso, es 18. ¿Por qué? Del hidrógeno es 1, como tienes 2, son 2. Del oxígeno es 16. 16 más 2 te va a dar 18. Por lo tanto, el peso molecular del agua es 18 gramos, ¿ya? Obviamente por cada mol. ¿Listo? Entonces, ahora sí puedes calcular el número de moles. Número de moles, la masa, que es 120 gramos. Todo esto entre tu peso molecular, que es 18 gramos mol. Gramos con gramos se va y te queda en moles. ¿Cuánto te da todo esto? Te va a dar 6.6666666 te da. Y esto es moles, ¿no? El número de moles que hay de agua. Sencillito, ¿no? Sumamente sencillo. ¿Preguntas? Bases y exponentes, pero eso hemos aprendido en física, introducción, ¿no? En notación científica, ¿no? Recorrer la coma, hacia la derecha, hacia la izquierda. Derecha son negativos, izquierda son positivos. Lo conviertes en enteros y una división no se puede hacer, ¿no? En fracción, entre decimales o entero con decimal. ¿Ya? Nada más. Vamos con el siguiente. Ya hemos hecho número de moles. Ahora vamos a hacer composición centesimal. ¿Qué significa esto de composición centesimal? Y ahí tienes tu formulita, ¿no? La composición centesimal, por si acaso, está dado por ¿qué? Por la masa del elemento, ¿ya? Entre el peso molecular de ese elemento por el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la composición centesimal, ¿ya? Aquí se los anotaré. ¿Listo? Composición centesimal. Composición centesimal. ¿Cómo está dada la composición centesimal? Está dado por la masa del elemento entre el peso molecular del mismo elemento, todo eso por el 100%. ¿Ya? Por el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por ejemplo, vamos a los ejemplitos. Aquí tienen arts para practicar, así que ya saben. No les obligo, pero depende de ustedes si quieren aprender. A ver, voy a agarrar esto todito. Voy a hacer solo uno y el resto para ustedes, ¿ya? Para que practiquen. Son varios incisos. Dice calcular la composición centesimal. La composición centesimal de las siguientes sustancias, ¿no? Y ahí nos están dando varios ejemplos. Ustedes van a hacer el resto y yo voy a hacer uno de estos. ¿Cuál les parece más difícil? ¿Qué inciso quieren que responda? Y ahí están las respuestas por si acaso de cada inciso. ¿Qué inciso quieren, muchachos? A ver, mírenlo. Ahí sí está. También traslado las respuestas en orden. Ya, ahí están las respuestas. ¿Cuál? ¿Qué inciso, muchachos? Vamos. A, B, C o D. ¿Cuál es el más difícil? Ya, el inciso D. El inciso D te dice nitrato de potasio. Entonces, ¿qué necesitas? La fórmula del nitrato de potasio. Tienes tu potasio, nitrógeno y oxígeno 3. Nitrato. ¿No ve? Ya está. Ya tienes tu nitrato de potasio y aplicas la ecuacioncita que te he mencionado hace ratito, ¿no? Aplicas esto. Necesitamos saber la composición centesimal. ¿Qué significa esto de composición centesimal? Pregunta de examen. La composición centesimal, por si acaso, lo único que te
lo que te muestra es en qué porcentaje se encuentra cada elemento en un compuesto. ¿Listo? Eso es la composición centesimal. ¿En qué porcentaje se encuentra un elemento dentro de un compuesto? ¿Ya? Eso significa. Listo. Ahora sí resolveremos. ¿Qué necesita el peso molecular? ¿Cómo calculas el peso molecular? Tienes el potasio, que en este caso vale, del potasio es 39, o es 19, 39, ¿no ve? 39, como es solo un átomo, no te olvides que por 1. Si quieres le colocas UMAS, le colocas gramos, igual nomás al final se van a eliminar. Del nitrógeno es 14, si no me equivoco. 14 gramos, pero ya hemos dicho que se va a eliminar. Como es unito también, por 1, 14. Del oxígeno es 16, son 3 átomos. Como son 16 por 3 te va a dar 48, ¿no? ¿Cuánto te da esto? Sumas todo. 14 más 48 más 101. 39, sí, 101. Listo. Este es el peso molecular total, ¿ya? Ahora, esto sería obviamente gramos por cada mol, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es el peso molecular. Ahora sí aplicas aquí. Primero para el potasio, porcentaje de potasio va a ser igual a la masa del potasio entre el peso molecular total, ya no es el peso de X del elemento, la peso molecular total. Y ese es el que hemos calculado, ¿no? Los 101. Pero la masa del potasio es esto, ¿no? Las masas de cada uno. ¿Está bien? Listo, tienes la masa del potasio que es 39, lo divides entre 101, no te olvides que esto era gramos, pues chao, ¿no? Y esto lo tienes que multiplicar por 100%. Por lo tanto, ¿cuánto había sido el porcentaje? Con dos decimales, ¿ya? 38, con un decimal, 38.6, ¿ya? Por ciento. ¿Listo? Este es del potasio. Lo mismo haces para el otro, que en este caso sería el nitrógeno. El peso del nitrógeno es 14, aquí ya lo hago directo. La masa total que hemos calculado era 101, ¿cuánto da? Todo esto por 100%. ¿Cuánto te da esto? 14 por 100 dividido entre 101. ¿Cuánto le sale? 13,9. 13,9 redondeando. 13,9%. El último, el porcentaje de oxígeno, que va a ser igual, lo mismo, ¿no? La masa, que es 48, entre el peso total, todo esto por 100%. ¿Cuánto les da esto? 48 por 100 dividido entre 100. 47.5, ¿no? Por ciento. Listo. ¿Cómo sabes que has hecho bien? ¿Cómo sabes que estás bien? Bueno, el resultado ya nos muestra que está bien, ¿no? Ve aquí. Ya, perfecto. Pero, ¿cómo sabes que tú has hecho bien? Lo único que vas a hacer es sumar todo esto. Si la suma de todo eso te da el 100%, quiere decir que tu ejercicio está correcto. Pero si no, quiere decir que algo por ahí te has equivocado, entonces hay que revisar, ¿no? ¿Está bien? Suman todito, les va a dar 100. Les sale 100, ¿no? Y esto te da tu total del 100%. Nada más. Eso es. Preguntas. Así de sencillito es composición centesimal. Repito, la composición centesimal lo único que te dice es en qué porcentaje se encuentra cada elemento dentro de un compuesto. Nada más. Esa es la respuesta a esa pregunta. Súper.
¿Qué dice? La masa atómica del azufre es 32, determina la cantidad que hay, no sé qué dice ahí, 18, le falta. Ya, bueno muchachos, les compartiré el documento, ¿ya?